Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Por el bien de Zeyal, espero su apoyo de 1000 me gusta. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. Gulan, desde que escribiste la nota para Zeynep. ¿Por qué tenías miedo de que él lo viera? Entiendo que querías dártelo tú mismo. Mientras tanto, entra Zeynep. Zeynep pidió fotos de los documentos y por eso vine. Gulan logró esconder la caja y la nota en el último momento. Zeynep dice que ya lo resolví, nos vemos. Gulan Khan, mi hermana. Dice que ahora le arde el corazón. La señora Zumrut ha preparado su sopa. Zeynep viene a la cocina. Él pregunta, ¿tiré sopa? Mientras tanto, nota la quemadura en la mano de la señora Zumrut. Regresa con Asu y Kanan. Él dice, ¿por qué no lo vigilaste? Dice Tok en la descripción de nuestro trabajo. Zeynep dice que vayamos a tu habitación y te pongamos un poco de medicina en la mano. Selma viene y dice Selma me llevará a mi habitación. Él dice, llévale la sopa a mi yerno. Asu dice que sienten curiosidad por Kanan. Dice jugando a las casitas. Akan lleva a la invitada a la playa. La chica le pregunta a Akan, ¿tienes novio? Akan dice que tengo un amante, pero él no correspondió mi amor. La chica dice que debería estar triste por perder a alguien como tú. Él dice, ¿qué me pasa? La niña dice que si aprietas la piedra, obtendrás su agua. Deja el pasado atrás. Dice mira otros amores. Alil lamenta mucho haber molestado a Zeynep. Cuando Zeynep trajo la sopa, dijo que ibas a hacerle beber la sopa. Zeynep dice que tienes buen aspecto para beber la sopa tú mismo. Finge sentir dolor cuando se da vuelta y se va. Zeynep regresa inmediatamente. Pregunta dónde le duele. Alil dice que le duele el lugar de la cirugía. Dice que vayamos al médico. Su voz interior dice que cuando él se lastima, a mí también me duele. Entonces Zeynep, déjame darte un analgésico. Dice que no desaparecerá por sí solo. Alil dice que no puedo tomar medicamentos con el estómago vacío. Cuando Alil escucha el olor en el cabello de Zeynep, dice que es como si acabara de recoger flores y ponérselas en el cabello. Luego le hace beber la sopa. Zeynep dice que no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Zeynep dice que descanses un rato. Alil Zeynep dice, no te vayas, quédate. La voz interior de Zeynep dice, no me hagas esto. Asu envía un mensaje a Alper. Esto significa que me olvida cuando va a Estambul. Está muy aburrido. Alil es consciente de que Zeynep está destrozada. Él le dice que hay una caja en el cajón, ¿puedes abrirla? Lo dije para que no se desgastara. Zeynep está completamente sorprendida. Zeynep tomó una fotografía del documento entre sus pertenencias en su estudio. Se lo envié a Eren. Él dice que no te preocupes. Suena el teléfono de Selma. Feyyaz envió un mensaje. Dice que hay mejoría. El médico dice que está mejorando. Selma envía un mensaje con frases de apoyo. Él dice, Erin, traté a una persona enferma como si fuera una mentirosa por tu culpa. Gulan llega a la habitación de Alil. Alil pregunta si Zeynep vio esa nota. Gulan, yo estaba dentro cuando llegó. Dice que guardé esa nota. Luego dice, ¿y tú? Gulan, amar cura. No importa cuáles sean las circunstancias, cuando una persona está llena de amor, dice, está libre de venganza. Gulan, no lo amaste porque supiste que era inocente. Dice que porque lo amaste te diste cuenta de que era inocente. Sí, hermana, no puedo resistir los sentimientos que hay dentro de mí. Sus ojos me dejan sin aliento. Su mirada, sonrisa y actitud me hacen sentir aliviado. Sí, hermana, amo mucho a Zeynep. Lo amo mucho. Zeynep, no era lo que pensaba. Con qué cuidado guardó el pañuelo. No quiere que se gaste, se dice a sí mismo. Entonces recuerda la oración de Alil. Oh Dios, por favor no permitas que nuestro amor se desgaste ni se canse. Que cada día sea tan nuevo como el primer día. Zeynep piensa en esta oración en el libro. Dice que Alil también siente algo por mí. Para Gulan Alil, he estado esperando este día durante años.
Él dice que realmente quería ver tu corazón ablandarse. Dice gracias a Dios. Gulan dice que cuando miras el regalo que compraste, tienes la intención de actuar. Gulan, él también te quiere mucho. Era como un pájaro con una ala rota en el hospital. Estaba corriendo de un lugar a otro. Tenía mucho dolor. Siempre hubo anhelo, amor y miedo a la pérdida en sus ojos. Gulan siente estos sentimientos cuando ama mucho o cuando está relacionada por sangre. Alil, espero que seas muy feliz. Mientras Kanan prepara café, se topa con Zeynep. Él dice, ¿estás enamorado o qué? Zeynep se disculpa y dice, déjame hacerlo. Es bastante divertido. Kanan piensa que hace un momento había fuego y estaba lloviendo, ahora hay brisa y soplas dulcemente. Cuando Selma ve que Zeynep está feliz, comprende sus sentimientos. Selma intenta hablar. Sin embargo, Zeynep escapa. Selma dice que huyas, Zeynep. Él dice, ¿cómo escaparás del amor? Gulan le pregunta a Alil, ¿lo nombraste tu asistente por tu amor por él? Mientras tanto, Kanan escucha esto. Gulan pregunta, ¿me darás la nota? Alil dice que primero tengo que disculparme. Alil dice que lo contará todo cuando llegue el momento. Kanan dice que si Alil ve y habla con Zeynep, estaremos arruinados. Kanan da los cafés. Se va como si estuviera huyendo. ¿Cómo entenderá cuál es el momento adecuado para abrirse a Gulan Zeynep? Dice que esto necesita una señal. Dice que tengo que asegurarme de que puedas perdonarme. Zeynep va a la cocina. Hace té de hierbas. Dice que es hora de tomar medicinas. Recuerda las palabras de Alil sobre el pañuelo. Asu está molesta porque no puede comunicarse con Alper. Asu, algunos dicen que tiene suerte desde que nace. Alper regresa a la mansión. Dice que vine a quitarte a Zeynep por completo. Mientras tanto suena su teléfono. Dice que se ha encontrado al responsable del asesinato de Alper. Dice que sacaré a Zeynep de aquí y la agregaré a mi propia vida. Alil necesita una señal para que yo pueda tener el valor de expresar mi amor. Dice que lo necesito. Alil se acuesta en su cama. Mientras tanto entra Zeynep. Dice que es hora de tomar medicinas. Zeynep dice que tienes fiebre. Dice que déjame controlar el fuego. Comprueba su temperatura. Dice que me siento bien. Sin embargo, Zeynep mira su temperatura y dice que tiene fiebre alta. Mientras Zeynep intenta quitarle la colcha, esta cae sobre Alil. Zeynep pregunta, ¿te lastimé? Hola, no es posible. Dice que solo puedes curarme a mí. Feria, ¿dónde están? Dice que no vendrán de todos modos. Fatma llama a la abuela. Ozlem dice que todavía no ha venido. La abuela dice que el niño Rufle caminaba mucho, se cansaba y se quedaba dormido. Ozlem le dice a su abuela, ojalá yo también pudiera enamorarme y tener un amor tan grande. También rodea el volante. Dice que su mente está en el aire. Zeynep llama al médico. Pregunta si la fiebre no baja, deberíamos traerla. Alil pregunta qué dice el médico, ¿moriré? Alil dice que debes quedarte aquí un tiempo más. Alil pregunta, ¿deberíamos ver una película? Zeynep dice que el médico le dijo que descansara. Alil dice que no se cansa viendo películas. Zeynep pregunta, ¿qué quieres ver? Alil dice que tú eliges. Alil dice que dejé de controlar la vida. Zeynep cuenta el tema de la historia. Dice que hay un niño y una niña que se conocieron hace años. Se reencuentran después de años. La voz interior de Alil dice, esta es nuestra historia. Alil lleva la almohada al otro lado. Dice que vengas conmigo también. Dice que lo veamos juntos. Kanan le dice a Asu que Alil está enamorado de Zeynep. Asu dice que si nos vamos de aquí perderemos a Alper. Si Alil está con Zeynep, se entenderá que aquí nadie trabaja excepto nosotros. Mientras Zeynep y Alil están absortos juntos en la película, no se olvidan de mirarse de vez en cuando. Después de la película, Zeynep se queda dormida sobre el hombro de Alil. Se miran sin comprender. Alper llega a la mansión. Continúa engañando a Asu. Él le dice que se está preparando para unas vacaciones privadas en el extranjero.
Trae tu DNI y pasaporte. Dice que comencemos los trámites para la visa. Pureasu inmediatamente sangra. Zeynep pregunta cómo encontraste la película. Los ojos de Halil se llenan de lágrimas. Zeynep pregunta, ¿estás conmovido? No, es solo porque estoy mirando la computadora. Halil dice que donde hay amor, también hay determinación. Zeynep le toma la temperatura. Dice que ha bajado la fiebre, que puedo irme. La voz interior de Halil dice no te vayas, quédate conmigo, no quiero estar sin ti. Halil dice que comieron algo en la playa, a mí me apetecía mucho. Pide permiso en nombre de Özlem Akan para pasear por la ciudad. Özlem pide permiso pero no quiere dárselo, hay mucho trabajo por hacer. Él dice que siempre depende de mí. Zeynep dice que déjame llamar a mi hermana. Mientras trabaja en la cocina, llama a su hermana. Al día siguiente Eren intenta hablar con Selma. Eren dice que hay cosas que no sabes. Selma dice que no quiero hablar. Tulay está muy contenta con la imagen que ve. Juega con el pelo de Zeynep Halil mientras duerme. Cuando Halil se despierta, encuentra a Zeynep a su lado. Él dice, ¿viniste a despertarme? Pero esto es solo un sueño. Halil dice que quiero despertarme como en mi sueño. Pero dice que tengo que tener mucho cuidado con esto. Dice que tengo que hacer esto sin molestarte ni lastimarte. Suena su teléfono. Mientras Zeynep está en la sala, llega Alper. Dice que vine. Dice que eres muy hermosa. Zeynep se marcha sin responder. Después de Alper, pronto tú también me querrás. Nadie podrá confundirte. Dice que te llevaré lejos. Dice que una vez que encuentre una foto de pasaporte, todo estará bien. Dice que él también lo encontrará. Feria va a la casa de Akan. Te fuiste ayer y no viniste. ¿Cuánto tiempo esperé? Cuando Feria me hizo decirlo, Akan, ¿qué quieres de mí? ¿Qué le diría a Feria? Akan, dices ven, vengo. Tú dices ve, ya voy, él dice, ¿cuál es tu problema conmigo? Feria confronta sus sentimientos por primera vez con estas frases. Por otro lado, Alper entra en la habitación de Zeynep. Hurga en un cajón para encontrar una foto. Mientras tanto, la abuela Zumrud se despierta. Alper hace un desastre en toda la habitación. Él encuentra tu bolso. Él toma su foto. Zeynep prepara el desayuno para Halil en la cocina. Halil le dice a Gulan que ha llegado el momento. Gulan dice que es tu amor de infancia. Te contaré cómo el destino nos unió. Dice que me pararé frente a él y le diré que lo amo mucho. Zeynep se enojará mucho cuando piense que Halil ama a otra persona. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.